Muchas gracias. Pues, agradezco sinceramente la oportunidad de participar en este foro, agradezco a los organizadores que me han invitado para poder platicar de un tema que es verdaderamente apasionante, que es el tema de los aeropuertos y de los aeropuertos como puerta de entrada a un país y a una gran industria como lo es la industria turística y en particular tan importante para nuestro país. La verdad es que pocos sectores económicos están tan ligados y tan vinculados entre sí como lo es el sector de la aviación y los aeropuertos y el sector turístico. Realmente son dos actividades que, si uno analiza las gráficas de crecimiento o de decrecimiento de la aviación y del movimiento turístico en países como el nuestro, va a encontrar prácticamente una relación lineal. Cuando la aviación tiene problemas, el turismo tiene problemas, o cuando el turismo tiene problemas, la aviación tiene problemas y viceversa. Por eso es interesante el hacer un análisis de la aviación y de los aeropuertos en particular en el contexto de la industria y del desarrollo del movimiento turístico. Y la verdad, lo que hemos visto en los últimos años, en la última década tal vez, en la aviación y consecuentemente en el turismo, ha sido realmente una situación muy compleja. Recordarán ustedes a principios de los años, a principios de la década pasada, después del 2000, con el 11 de septiembre y aquel día fatídico de los ataques terroristas en Nueva York, en Washington, que se vino una situación compleja en la industria de la aviación y con un impacto tremendo también en la industria del turismo. Alrededor de esos años hubo una epidemia del famoso SARS. Algunos de ustedes son muy jóvenes y probablemente hayan sido niños hace 10 años, pero la verdad es que el síndrome agudo respiratorio severo pegó fuerte al movimiento de personas en el avión, en el lejano oriente, pero realmente tuvo impactos en el mundo entero, en mayor o menor medida. Y después vinieron 2 o 3 años de bonanza, 2005, 2006, 2007. Viene el 2008 con el aumento de los precios del petróleo de una manera impresionante. Nunca habíamos visto precios del petróleo por arriba de los $150 el barril, como los vimos en el 2008. Y eso impacta de manera directa, y es lo que estábamos platicando con nuestros amigos de la prensa, impacta de manera directa el precio del combustible, de la turbocina. Y la turbocina es aproximadamente la tercera parte de los costos de operación de las líneas aéreas. Esto significa que si sube el petróleo, sube la turbocina, si sube la turbocina, suben los costos para las aerolíneas, sube el precio de los boletos y eso impacta directamente al número de turistas que se mueven en el mundo. De tal manera pues que esta es otra variable muy, muy importante, que por cierto está subiendo el petróleo en las últimas semanas. La turbocina en este momento está ya cerca de los 10 pesos el litro. Hace 2 meses estaba poco más de $1 más barata, y hace un año estaba $2.50 pesos más barata que lo que está ahorita. Eso es tremendo, ¿eh? Es un aumento de costos muy importante en las líneas aéreas. Y en el momento en que las líneas aéreas trasladan ese costo a los boletos suben de precio y menos turistas viajan y por lo tanto todos perdemos. Por eso hay que estar muy atento de este fenómeno que estamos volviendo a ver 3 años después de la crisis del 2008, y luego vino la influenza en el 2009, una situación muy, muy grave que pegó particularmente fuerte en nuestro país, aquella famosa influenza A1, H1, N1, no sé, que impactó severamente el movimiento de turistas en este país, y finalmente la desaceleración económica de la economía de los Estados Unidos, que de alguna manera tiene un impacto importante en nuestro movimiento turístico. Es decir, la aviación y el turismo realmente nos hemos vivido prácticamente la última década peleando contra las circunstancias exógenas de este asunto. Y a veces me da la impresión de que estamos como en las pantallas, tratando de luchar contra un gran incendio con un jarrito de agua
Realmente esa es la impresión que nos ha dado o la sensación que tenemos los que estamos en la aviación y los que estamos en el turismo y los que estamos en algunas otras actividades en donde realmente vamos saliendo de una y entramos a otra y diseñamos con creatividad y con recursos y con un enorme esfuerzo soluciones y vuelve a avivarse el fuego y etcétera, etcétera. Y aquí estamos y aquí seguimos y aquí seguiremos porque esto es lo que nos gusta y porque esto sí tiene futuro, pero hay que encontrar nuevas soluciones. Pero finalmente todo esto pues ha hecho que la economía sufra y que nuestras finanzas y nuestros pesos y nuestros dólares pues realmente sufran enormemente con estas circunstancias que hemos ido transitando a lo largo de estos últimos años y particularmente de esta última década. Y ya veíamos en los últimos meses del año pasado una recuperación interesante, estamos viendo de hecho una recuperación muy interesante y nosotros lo medimos claramente en el número de litros de combustible que vendemos. Pocas variables son tan claras en el movimiento de pasajeros y por lo tanto en el movimiento de turistas como la venta del combustible de aviación. Ahí no hay manera de hacerse tonto, ahí uno puede dar a lo mejor un boleto de avión muy caro o muy barato, un cuarto de hotel lo puede uno vender caro o lo puede vender barato, pero el combustible se consume el que se tiene que consumir y vale lo que dice el mercado. Es decir, hay poca posibilidad de distorsión o de manipulación de esa variable y por eso la variable de la venta de combustibles en la que ASA participa de manera prácticamente en la totalidad del mercado en México es una variable muy clara y estamos viendo una recuperación. A pesar de todo estamos viendo una recuperación. La gran preocupación que tenemos actualmente es el tema del precio del petróleo y por lo tanto el precio del combustible y habrá que ver cómo se desarrolla esto en los próximos meses. ¿Qué es un aeropuerto? Bueno, hay desde las respuestas tradicionales de los libros de texto de aviación que dicen que los aeropuertos son las superficies de tierra o de agua con las facilidades necesarias para el despegue y aterrizaje de aeronaves. Eso es como que la versión tradicional de la definición de los aeropuertos. Hay quien dice con cierto grado de ironía que los aeropuertos son cárceles a las que uno paga por entrar, porque en los últimos tiempos con las medidas de seguridad y con todo lo que hemos visto, pero que ni modo hay que enfrentarlas como se están enfrentando, para algunos pasajeros desafortunadamente las medidas de seguridad son muy intimidatorias y a veces los hace sentir encerrados. Yo creo que no es así, pero a veces dan esa percepción. Hay otros que dicen en tono de burla que los aeropuertos son como las virtudes humanas, como la virtud. Y no sé si alguno de ustedes sepa precisamente eso, en qué se parece un aeropuerto a la virtud humana. Se parece en que todo el mundo quiere tener una, pero nadie está dispuesto a pagar el costo por ella. Porque la verdad es que los aeropuertos son instalaciones muy costosas, son instalaciones muy complejas de construir y que requieren un gran esfuerzo humano de inversión de capital, etcétera, etcétera, y que obviamente pues no todo el mundo está dispuesto a pagar por ellas. Y yo recuerdo en las épocas en México, en los 70s, 80s, no había gobernador decente que no construyera cuando menos un aeropuerto en su sexenio. Era como que la moda de aquellos años de bonanza petrolera en nuestro país, y cada gobernador quería construir un aeropuerto, cuando menos, y se podían 2 o 3 en su periodo, en su estado. Y nos llenamos realmente de aeropuertos. Y para bien o para mal, México tiene una infraestructura aeroportuaria impresionantemente grande. Si ustedes hacen una comparación con otros países y lo calculan en aeropuertos por 100 por kilómetros cuadrados o aeropuertos por habitantes, casi como lo comparen, México es un país que tiene una infraestructura aeroportuaria extraordinariamente bien desarrollada y que hay que aprovechar. Pero los aeropuertos ya no son individualidades, ya no son entes individuales, son realmente ecosistemas. Y vemos, por ejemplo, en la pantalla, la línea horizontal es como que la visión tradicional de un aeropuerto: vuelos, pasajeros, aeropuerto, usuarios, renta de coches, quizá un poquito hacia arriba, desde luego las aerolíneas, pero gradualmente se han hecho complejos los aeropuertos en su funcionamiento, en su interacción, en su impacto económico y social a diferentes áreas de la actividad humana. Y ahora realmente encontramos lo que yo llamo verdaderos ecosistemas aeroportuarios, en donde se desarrollan una enorme cantidad de actividades que probablemente ya tengan
poco o nada que ver con la actividad aeronáutica en sentido estricto. Y vemos que los aeropuertos, por ejemplo, son polos de atracción enorme para los medios de comunicación. Bueno, aquí tenemos a varios distinguidos reporteros que están de alguna manera aquí por el tema del turismo, el tema de la aviación, el tema de los aeropuertos. Los aeropuertos son ineludiblemente polos muy atractivos para las noticias, por ejemplo. Bueno, juegan un papel importante en el desarrollo de los medios de comunicación, en el comercio. Hay quien dice en tono de ironía que los aeropuertos más bien ya son centros comerciales con una pista, más que pistas con tienditas, ¿no? Porque realmente la actividad económica en los aeropuertos se ha ido desarrollando de una manera muy importante en áreas que no necesariamente son las aeronáuticas, pero eso no puede estar mal. O sea, finalmente si yo, en mi opinión, si yo voy a un aeropuerto y me ofrecen todo lo que yo quiera comprar, pues lo compro si quiero. Si me venden coches en un aeropuerto y quiero comprar un coche, pues lo compro, y si no lo quiero comprar, nadie me obliga a ello. Por eso no puede estar mal. Pero además, los aeropuertos están gradualmente aumentando su porcentaje de ingresos en actividades no aeronáuticas. Hay casos muy notorios en el mundo. El aeropuerto de Heathrow en Londres, por ejemplo, casi la mitad de sus ingresos ya no son aeronáuticos, son comerciales. La gente en esos aeropuertos va a comprar a los aeropuertos, no necesariamente a volar. El caso más desarrollado que cuando menos yo conozco es el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, en Holanda. Más del 60% de sus ingresos no son aeronáuticos. La gente va al súper al aeropuerto. Si alguno de ustedes conoce Schiphol en Holanda, hay una gran tiendota de cebollas y chiles y manzanas, y la gente va al súper al aeropuerto. Y tiene una actividad comercial enorme ese aeropuerto. Y eso, ¿a quién le perjudica? Yo creo que a nadie. Es decir, en lo personal yo creo que está bien. Finalmente, si eso fortalece las finanzas de un aeropuerto, pues todos queremos aeropuertos que estén financieramente sanos, y todos queremos aeropuertos que tengan el dinero para hacer lo que tengan que hacer. Desde luego, primero reparar las pistas, reparar las calles de rodaje, que todo funcione con seguridad, y además que ganen dinero. Yo creo que eso no es algo con lo que uno se pueda o se deba pelear. Otro tema muy importante en el desarrollo de los aeropuertos en años recientes es el tema de las encuestas de marketing, por ejemplo. Cada día más vemos en los aeropuertos levantadores de encuestas, porque permanentemente los aeropuertos finalmente son conductos, son medios de transporte donde se mueve gente que tiene un determinado poder adquisitivo. Y muchos de los encuestadores y de los expertos en desarrollos de estrategia de marketing acuden a los aeropuertos para poder medir en un espacio confinado, relativamente seguro, diversos patrones de consumo y de preferencias que puedan ayudarle en el desarrollo de estrategias comerciales dentro, pero también fuera de los aeropuertos. Los aeropuertos, esta característica también forma parte de este complejo ecosistema en el que se han ido convirtiendo los aeropuertos. En fin, esto simplemente intenta definir que intenta plantearles que los aeropuertos ya no son el concepto tradicional de una pista, un edificio, muchos carritos con torretas de lucecitas y pilotos y azafatas o sobrecargos. Es ya verdaderamente el concepto. Hay un concepto moderno que se conoce como el aeropuerto ciudad. El aeropuerto ciudad es un concepto relativamente reciente, tal vez unos 10, 15 años, en donde los grandes aeropuertos en el mundo se han convertido ya en ciudades o ciudades que se van desarrollando alrededor de la instalación aeroportuaria. El caso probablemente más claro de esto sea el aeropuerto de Dallas, en Dallas-Fort Worth, en Texas, o el nuevo aeropuerto de Denver, que está desarrollándose rápidamente, tal vez el aeropuerto de Atlanta también, en Londres. Yo diría que Heathrow es un buen caso. En fin, en Oriente hay varios ejemplos, en Hong Kong, en Japón. Es decir, aeropuertos que no son la instalación accesoria de una ciudad que normalmente está muy alejada, sino que en realidad desarrollan una ciudad alrededor de esa instalación aeroportuaria. La parte amarilla pues es la parte tradicional, ¿no? La descripción física del aeropuerto, los edificios, los terminales. La descripción de los procesos, es decir, los procesos que se dan para hacer que el aeropuerto funcione, tanto en el lado tierra, taxis, documentación de pasajeros, tiendas, restaurantes, hoteles, como en el lado aire,
las plataformas, las aerolíneas, los talleres, las escuelas de aviación, etcétera. La descripción de los servicios, cuál es la orientación de un aeropuerto, es un aeropuerto nacional, es un aeropuerto internacional. Y la parte roja es como que la parte un poquito más reciente en donde ya se ha desarrollado en los últimos años, quizá pocas décadas, grandes áreas de oportunidad para los aeropuertos, hacia dónde va la descripción del negocio, hacia un aeropuerto de pasajeros, un aeropuerto de carga, hay de ambos, normalmente la mayoría son mixtos. La descripción de los pasajeros, lo que hablaba, qué perfil de pasajeros está usando, cuál es el patrón de consumo de los pasajeros que usan mi aeropuerto y cómo puedo a final de cuentas obtener el mayor valor agregado de en el buen sentido de la palabra, de la explotación, vamos a llamarle así, en el buen sentido de la palabra, de la explotación comercial de ese pasajero. No es lo mismo, y si ustedes se fijan con cuidado, no es lo mismo el perfil de un pasajero del aeropuerto de Cancún que el perfil de un pasajero del aeropuerto de Ciudad Victoria en Tamaulipas. Y si uno ve el tipo de actividades de mercadeo que se hacen ahí, de promoción, de artículos que se venden, de diseño de los propios, es diferente totalmente. ¿Por qué? Porque el perfil del pasajero es diferente. Bueno, los aeropuertos realmente han refinado mucho su actividad alrededor de estas estrategias y finalmente la creación de redes. Los grandes aeropuertos del futuro, del presente y del futuro, son aquellos aeropuertos que generan redes de interconexión de rutas, en donde de una gran cantidad de puntos se puede volar a ese aeropuerto y de ahí volar hacia otra gran cantidad de puntos. Esa es la estrategia más exitosa hasta este momento de los grandes aeropuertos en el mundo, con sus particularidades. Por ejemplo, el aeropuerto de Cancún difícilmente puede convertirse en un gran hub internacional. ¿Por qué? Porque la gente que viene a Cancún, o sea, poca gente vuela a Cancún para de aquí volar a China, o viene de China para de aquí volar a México. Es decir, la vocación de un aeropuerto como el de Cancún ciertamente, mayoritariamente es una vocación de origen-destino, pero poco a poco se empiezan a abrir oportunidades, y déjenme decirles que crecientemente más pasajeros están volando a Cancún para de aquí volar a Europa, por ejemplo, porque hay mucha oferta. Cancún es el aeropuerto donde más líneas aéreas internacionales vuelan en este país. Entonces, poco a poco el mercado ha ido descubriendo esas oportunidades y ya cada día más vemos a más gente volando a Cancún para de aquí conectarse en red hacia otros destinos en muchas partes del mundo. Muy bien. Pero, ¿de quién depende el éxito de un aeropuerto? Tradicionalmente, la responsabilidad del éxito de un aeropuerto se le encomendaba casi en su totalidad, cuando menos esa es mi opinión y mi experiencia, a las aerolíneas. Yo como aeropuerto me sentaba, construía la pista y me sentaba y decía, bueno, pues aquí estoy, ¿no? El que quiera volar, bienvenido, y el que no quiera volar, pues ni modo. La verdad es que esa concepción tradicional ha ido cambiando. Después algunos aeropuertos empezaban a hacer actividades de promoción, pero las actividades de promoción eran verdaderamente rudimentarias. Hace 20 años las actividades de promoción consistían en hacer panfletitos con una señorita bonita en minifalda y una foto bonita de la terminal, y lo llevaba uno a las ferias y ponía una foto, y esa era la actividad de promoción del aeropuerto. La realidad es que actualmente las actividades de promoción de los aeropuertos como destinos son mucho más agresivas y mucho más complejas de lo que eran hace pocos años, y además involucran a una gran cantidad de actores que antes no estaban presentes en la ecuación, y que ahora las autoridades de turismo juegan un papel importante, las cámaras empresariales, los hoteles, los gobiernos locales y federales juegan un papel importante, por supuesto el propio aeropuerto, las aerolíneas, por supuesto que también, como siempre lo han hecho, juegan un papel muy importante, los aeropuertos del otro lado, es decir, los aeropuertos hacia donde van a volar los aviones que salgan de aquí, o desde donde van a venir los aviones que vengan aquí, también juegan un papel muy importante en la promoción de los aeropuertos. Y además no solo con saliva o con palabras, gradualmente las diferentes entidades que estoy planteando aquí en la pantalla han estado poniendo dinero sobre la mesa para poder promover los destinos. Y encontramos casos muy notorios en Europa, en Estados Unidos, donde gobiernos, ya sea federales o gobiernos locales, los gobiernos de las ciudades, invierten enormes cantidades de dinero para promover y para apoyar el desarrollo de nuevas rutas en los aeropuertos.
hasta que el mercado tome su velocidad y sea sustentable por sí solo. En México estamos empezando a ver eso. Los aeropuertos hemos estado, en NASA lo estamos haciendo, y prácticamente la totalidad de los aeropuertos concesionados a la iniciativa privada han estado generando programas de incentivos para poder ayudar a las líneas aéreas a compartir los riesgos de iniciar una nueva ruta, una nueva conexión, etcétera. Los gobiernos han estado poniendo en Loreto, recuerdo, se han invertido con el apoyo del gobierno local, del gobierno federal, hay dinero sobre la mesa puesto para promover a las aerolíneas. ASA tiene un programa permanente de incentivo a rutas nuevas en sus aeropuertos. Los aeropuertos además han ido desarrollando áreas en sus estructuras que se dedican específicamente a este tema, a la promoción de rutas. Yo diría que Azur es el caso más avanzado en esto, con el aeropuerto de Cancún y sus aeropuertos, pero también GAP lo está haciendo en Guadalajara, OMA en Monterrey. Nosotros ya acabamos de crear una gerencia de mercadotecnia que se dedica prácticamente de tiempo completo a tratar de desarrollar nuevas rutas y nuevas opciones de conectividad en nuestros aeropuertos y eventualmente ofrecer incentivos económicos, ya sea dinero o descuentos en el pago de los servicios que ayuden a que las líneas aéreas inicien nuevos proyectos y nuevas rutas y puedan eventualmente animarse a entrar en un esquema de muy alto riesgo como son la iniciación de nuevas rutas, porque lo que hemos visto en los últimos años es una situación muy compleja en la aviación. Ha habido quiebras de líneas aéreas en el mundo y en México, por supuesto. Y bueno, pues la verdad las líneas aéreas han solicitado y han obtenido en buena medida apoyo de otros actores, de gobiernos, de hoteleros, de mayoristas de viajes y por supuesto los aeropuertos para poder iniciar este tipo de nuevas aventuras comerciales, vamos a llamarle así. El objetivo de un aeropuerto, bueno, pues podemos hacer toda una disertación de esto, pero yo creo que un aeropuerto debe buscar desarrollar evidentemente su propia red de conectividad, que le dé esa sinergia entre las diferentes rutas, que le permitan tener un mercado sustentable. Tiene que establecer una posición de mercado y de marca. Los aeropuertos son verdaderas marcas. El aeropuerto Kennedy de Nueva York es una marca en sí misma, es verdaderamente, tiene un valor en el mercado enorme. Y los grandes aeropuertos en el mundo han podido gradualmente lograr eso, generarse una posición de mercado, ganar un prestigio local, han logrado establecer esquemas tan exitosos que llegan a vencer a transportes como el transporte terrestre y llegan a convertirse, en combinación con las líneas aéreas y con los proveedores de servicios, llegan a convertirse en competidores que vencen a la competencia de otros modos de transporte, como por ejemplo el transporte terrestre. En Europa no es tan difícil encontrar el poder volar más barato que por camión, por ejemplo, y en Estados Unidos también, y en México lo hemos llegado a ver también, y queremos, yo creo, seguirlo viendo. Hay que maximizar los servicios de valor agregado, que las tiendas, que los hoteles, que la renta de autos, que el servicio sea bueno, tener éxito en nuevos entornos operacionales. ¿A qué me refiero con esto? Yo recordaba hoy en la mañana que veíamos, por ejemplo, era muy común en México tiene un gran mercado, los aeropuertos mexicanos y las aerolíneas mexicanas tienen un gran mercado con los paisanos que trabajan en los Estados Unidos. Yo diría que buena parte de la salud financiera de las líneas aéreas en México se ha debido al tan noble y tan leal mercado de los paisanos. Y era común hace algunos años ver que los paisanos se bajaban en la carretera, en cualquiera de nuestros aeropuertos, en Guadalajara, en Zacatecas, en Morelia, se bajaban en la carretera y venían caminando 2 kilómetros por la orillita de la carretera hasta llegar a la terminal del aeropuerto. Eso, afortunadamente hemos ido viendo que gradualmente los aeropuertos se han ido integrando con los modos de transporte y ya vemos cómo muchos aeropuertos tienen sus terminales de autobuses y la gente llega y se baja cómodamente de su autobús. Eso que lo vemos muy naturalito ahorita, bueno, no existía, es más, no existe todavía en todas partes. Entonces, ya lo estamos viendo y eso también implica nuevos entornos operacionales que los aeropuertos se están adaptando a ellos y por supuesto los aeropuertos para que sean sustentables tienen que generar ingresos, tienen que tratar de ser rentables. Nosotros tuvimos que cerrar un aeropuerto el año pasado, el aeropuerto San Cristóbal de las Casas,
un aeropuerto muy bonito para los que lo hayan conocido, precioso aeropuerto, con una pista muy buena, pero que tenía necesidades de inversión importantes, había que hacer una inversión muy importante de muchos millones de pesos en mantenimiento, y el promedio de pasajeros que llegaba a ese aeropuerto era de 1,5 pasajeros al día, 1,5 pasajeros al día, y teníamos 20 años operando ese aeropuerto con un promedio de 1,5, bueno, era menos, había aumentado un poquito, a 1,5 pasajeros. No es sustentable. O sea, si los aeropuertos no tienen ingreso, no hay dinero que alcance, ni aunque sean del gobierno, ni aunque sean del gobierno. Por eso tenemos que entender que los aeropuertos tienen que ser negocios para que sean sustentables, porque las inversiones que requieren son enormes. Ya sabemos que no todos los aeropuertos van a poder ser, evidentemente, el gran negocio, como no todas las carreteras de peaje son negocio, ni todos los puentes en donde se cobra son negocio. Habrá infraestructuras que en la balanza son lo suficientemente estratégicas o necesarias para un desarrollo regional, que aunque no sea el negocio se tienen que sostener, estoy de acuerdo, con recursos públicos si es necesario, pero en la medida de lo posible los aeropuertos tienen que tener suficientes ingresos y suficientemente diversificados como para que puedan ser autosustentables y para que puedan mantener, por eso pongo esa frase, el control de su propio destino. ¿Qué debe ofrecer un aeropuerto? Evidentemente acceso a mercados rentables, que los que oferten un bien o un servicio, o los que demanden o consuman un bien o servicio encuentren mercados rentables en su labor, que asistan a la consecución de objetivos estratégicos. Los aeropuertos tienen que contribuir a otros objetivos estratégicos, no solo del aeropuerto, sino del desarrollo económico de la zona, de la ciudad, del estado, de la agricultura, de la industria, de la economía en general. Sí, el objetivo de un aeropuerto, la oferta de un aeropuerto no debe circunscribirse a que los baños estén limpios o a que el pasajero pase rápido por el filtro de seguridad, es mucho más que eso. Deben tener oportunidades de competencia, establecer relaciones de largo plazo, ser eficientes en sus costos, garantizar la seguridad evidentemente, que tengan una infraestructura adecuada, dar una imagen de progreso y sobre todo, a mí me parece muy importante, ofrecer una experiencia de calidad. Con las complejidades del viaje, de los viajes aéreos actualmente, es muy importante, particularmente para los turistas, que los aeropuertos ofrezcan una experiencia de calidad. Es lo primero que ve un turista y lo último que ve un turista cuando llega. Y la verdad es que los que hemos tenido oportunidad de tener buenas y malas experiencias en los aeropuertos, sí hace una diferencia el llegar a un país y encontrarse con una instalación amable, con un buen servicio, y el despedirse de un país con una instalación amable y que le ofrezca un buen servicio. Definitivamente sí hace una diferencia, porque eso es lo que no queremos ver. Eso es lo que no queremos ver. Los pobres pasajeros que enfrentan y los pobres turistas que están enfrentando crecientes complejidades, crecientes demandas, creciente estrés, creciente todo en la experiencia con las complejidades del mundo actual, desde que llegan y se suben al avión hasta que se bajan del avión y buscan sus maletas y siguen enfrentando una y otra vez complejidades y molestias. Eso es lo que no queremos, eso es lo que no debe suceder en nuestros aeropuertos. Finalmente, yo diría que los aeropuertos ineludiblemente son nodos centrales para las aerolíneas, para las rutas, para las redes. Los aeropuertos sí compiten con otros aeropuertos. Ese es otro de los mitos. Evidentemente los aeropuertos tienen características monopólicas claras, pero poco a poco los aeropuertos empiezan a competir con otros aeropuertos. No es tan raro buscar, si uno quiere transportarse a una ciudad en los Estados Unidos, por ejemplo, y de repente te das cuenta que tienes la manera de irte, si no hay vuelo directo, o no te gusta el vuelo directo porque el boleto es muy caro, sí tienes opciones de decir, a ver, ¿qué hago? ¿Vuelo por Dallas y de ahí transbordo? ¿O me voy a Atlanta y de ahí transbordo? ¿O me voy a Houston y de ahí transbordo? Hay competencia en los aeropuertos. El aeropuerto de Miami está sufriendo o está experimentando una muy intensiva competencia, por ejemplo, con el aeropuerto de Tocumen en Panamá. Tocumen se ha convertido en un hub muy interesante para vuelos hacia el Caribe y hacia Centro y Sudamérica. Y le está pegando Miami, Es un aeropuerto mucho más pequeño, pero es un aeropuerto particularmente agradable. Uno llega, se baja de su avión y el siguiente avión está a 30 metros, ¿sí? Y cruza directito y no hay de que
tanta problema y que la bici, que la seguridad, verdaderamente está siendo una alternativa interesante. El aeropuerto en El Salvador también es un mini hub interesante para conexiones. Es decir, sí hay en algunos casos competencia entre los aeropuertos, y los aeropuertos tenemos que entender que nuestros principales clientes desde luego son las aerolíneas, pero el objetivo final es que los pasajeros se vayan contentos, que los turistas se vayan contentos. Finalmente las aerolíneas y los pilotos y los mecánicos y los aeropuertos estamos aquí y nos vamos a quedar aquí, pero los pasajeros, que son al final de cuentas nuestro objetivo último, tienen que irse satisfechos, tienen que irse contentos, y eso es un objetivo muy fácil de decir, pero muy complejo de lograr, y en el que todos tenemos algo que hacer. Los aeropuertos hoy en día tienen que ser muy proactivos. No, como decía, no es la concepción tradicional del aeropuerto que se sienta a esperar que lleguen las líneas aéreas, que las líneas aéreas corran todo el riesgo. Yo creo que ya no es así, esa concepción ya quedó superada, porque los aeropuertos representan una fuente muy importante en la generación de ingresos y de clientes, porque además el negocio de los aeropuertos es demasiado importante para que solo las líneas aéreas determinen su futuro. Y no lo digo en sentido peyorativo contra las líneas aéreas, más bien no es justo que solo las líneas aéreas sean las responsables del futuro de los aeropuertos. Todos tenemos que invertir, todos tenemos que esforzarnos, todos tenemos que ayudar en este proceso. Es demasiado importante. La economía de ciudades o de regiones enteras puede depender de un aeropuerto. Es impresionante. Estudien ustedes el caso del desarrollo de los últimos 30 años del aeropuerto de Dallas-Fort Worth, por ejemplo. Estudien ustedes lo que ha pasado en los últimos 8 años desde que se inauguró el nuevo aeropuerto de Denver. Es impresionante lo que ha sucedido con Atlanta. Verdaderamente el desarrollo de una región entera puede depender en buena medida de la exitosa estrategia aeroportuaria que se implemente o no se implemente en esa región. 2 breves reflexiones que no son mías, pero que me parecieron interesantes ponerlas. La industria está experimentando cambios muy rápidos, muy rápidos, que afectan al modelo de negocio. Pero además, el optimizar el modelo de negocio no es suficiente. La supervivencia en este mundo tan difícil en los negocios como es el mundo de la aviación depende de la planeación, del diseño operativo, pero depende también de una impecable ejecución, y ahí está lo difícil. En la aviación somos expertos en hacer planes, nos encanta hacer planes y son complejos, pero la ejecución es mucho más compleja. Es mucho más compleja, depende de tantas variables y tantas variables exógenas que están fuera del control, que la verdad es que este negocio es un negocio de liga mayor, como decimos. Por eso el régimen de falla es un régimen importante, porque realmente es un negocio extraordinariamente complejo, pero, ¿qué les voy a decir yo? Extraordinariamente apasionante para los que hemos estado toda la vida en este mundo de la aviación, del turismo, de la promoción de este tipo de actividades. Así es que, pues muchas gracias, ahí está mi nombre, mi correo, cualquier cosa en lo que yo pueda servirles estoy encantado, y cualquier pregunta con muchísimo gusto. Entiendo que hay un espacio para preguntas, o ya me acabé el tiempo, no lo sé, pero estoy a sus órdenes. Está abierto el espacio para preguntas, por favor. Van a estar pasando los micrófonos para que toda la gente pueda escuchar. Si son tan gentiles de apoyarnos también de aquel lado con un micrófono. Allá está de aquel lado. Bueno, mi nombre es Mitzi Valeria, vengo de la Universidad La Salle de Cancún, y quisiera preguntarle cómo afectaría al aeropuerto de Cancún con la construcción del aeropuerto de Riviera Maya. Mire, este es un tema muy polémico. Lo que el gobierno federal desde hace años ha vislumbrado es que la experiencia del pasajero con hoteles que ya están localizados a 100, 120 o quizá más kilómetros del aeropuerto de Cancún empezaba a ser una experiencia no la mejor del mundo. Volar 10, 12, 13 horas al aeropuerto de Cancún, bajarse, agarrar un taxi que por la distancia tiene un costo considerable, y tener que viajar por carretera 1 hora, hora y media, ya empezaba a perder nivel de competitividad. Y estaba pasando en Cancún, está pasando en Cancún lo que pasó en Florida, por ejemplo, en donde hubo que desarrollar a lo largo del sur de Florida varios aeropuertos, Cancún y Orlando y Fort Lauderdale y Tampa, y una serie que integran, no lo sé, 500 kilómetros de desarrollo turístico y económico, y hoteles y aeropuertos, etcétera. Es decir, estamos en un fenómeno que no se había visto en México, y que
desarrolló la convicción en términos de política pública de que era necesario vislumbrar y construir otro aeropuerto que pudiera atender a este mercado de esta zona que se está desarrollando al sur de Cancún. Algo similar yo creo que vamos a ver en México en los próximos años, por ejemplo en la Riviera Nayarita, al norte de Puerto Vallarta, y hay un segmento de hoteles de 60, 80 kilómetros hacia el norte por la costa del Pacífico, ya en el estado de Nayarit, cruzando el río, que también están empezando a generar una demanda interesante para lo que pudiera ser en 10, 15 años, no lo sé, otro aeropuerto en la zona de aquella parte del Pacífico. Evidentemente muchos pasajeros que hoy vuelan a Cancún porque esa es la única alternativa, eventualmente pudieran volar al aeropuerto al nuevo aeropuerto de la Riviera Maya si fuera un destino más cercano y más atractivo, sobre todo competitivo en términos de precio. Es un mercado que se tendería a dividirse, pero que la apuesta es que tendería también a crecer, es decir, habría un incentivo para que más pasajeros se atrevieran a venir a la Riviera Maya si, entre otras cosas, entre los muchos atractivos, además tiene el atractivo de que tienes un aeropuerto a 15, a 20 o a 30 minutos en lugar de a 90 minutos de distancia. Esa es la apuesta, entre otras, que se hace con este aeropuerto, con las complejidades y polémicas que ha habido al respecto. Gracias. Gracias. Bueno, capitán, en primer lugar quisiera agradecerle haber atendido nuestra invitación a este foro. Quiero que sepan que el capitán piloto aviador Gilberto López Meyer es un piloto de larga experiencia en líneas aéreas que ha alcanzado los 2 puestos más importantes en el sector aeronáutico. Ha sido director general de Aeronáutica Civil y ahora es director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y se le nota la experiencia y el conocimiento en lo que dice. Muchas gracias. Capitán, los aeropuertos los vemos desde el punto de vista turístico como un servicio. Obviamente le faltó a usted decir en su definición de aeropuerto que hay algunos que son centros comerciales tan completos que hasta pistas tienen. Eso desde luego como parte de las necesidades de financiamiento. Siempre se ha cuidado mucho que los aviones salgan a tiempo, que el servicio a los pasajeros de salida es muy importante y hay comisiones de operación y facilitación para eso. Nuestro problema en Cancún ha sido que los pasajeros salgan a tiempo del aeropuerto. Ese ha sido nuestro problema básico. Hay veces, y le hemos traído aquí al director de aduanas y al director de migración, en que tardamos 1 hora y media para salir del aeropuerto. Eso nos hace muy poco competitivos. Yo creo que de alguna manera tenemos que hacer que esas comisiones de facilitación que analizan los tiempos que tarda el pasajero en salir a tiempo, también analicen el tiempo que tarda el pasajero en salir del aeropuerto cuando llega. Es muy importante porque es parte del servicio y de la primera impresión que se lleva un pasajero cuando llega. La siguiente parte, capitán, ya no es tanto del asunto estrictamente aeroportuario. Coincidimos con usted totalmente. La Organización Mundial de Turismo dice que cuando un pasajero tarda más de 1 hora del aeropuerto a su hotel, el destino deja de ser competitivo. Esa es la razón por la cual hemos pedido a los turisteros el aeropuerto de la Riviera Maya desde hace tiempo. Pero ahorita la cuestión es, usted como director general de Aeronáutica conoce muy bien el problema de la aviación civil mexicana. Nosotros vemos el problema del combustible, del costo, el problema de la quiebra de Mexicana, de la quiebra de Aviaxa. Somos espectadores de un conjunto que nos afecta en el número de asientos que vienen hacia nosotros. Esto se complicó desgraciadamente con la pérdida increíble y por primera vez en la historia de nuestro rango en seguridad aérea. Sin embargo, ahora que ya está eso resuelto, la pregunta de este foro es ¿cómo le hacemos para que crezca el turismo? ¿Qué piensa usted, capitán, que debe hacer México en su política aeronáutica para que las líneas aéreas colaboren a que crezca el turismo? Mire, gracias, ingeniero, le agradezco mucho. Primero decirle que efectivamente el tema del tiempo de salir del aeropuerto, de salir de la cárcel, como en plan desde luego de broma, ¿no? Porque decía en plan de broma que los aeropuertos son cárceles en los que a veces hasta paga uno un TUA por entrar a ellos, ¿no?
pero desde luego que es una broma. Yo he estado en muchos foros y discusiones donde efectivamente se toca este tema tan complejo, de decir, oye, ustedes autoridades han solicitado 30 mostradores de migración y resulta que en la hora pico hay 3 agentes de migración y 27 mostradores vacíos y la cola sale hasta la plataforma y la experiencia del pasajero es terrible. Evidentemente es un tema muy complejo y pasa lo mismo en aduanas y a veces pasa lo mismo en los taxis y a veces eso yo lo que he visto es que es una lucha permanente en donde los foros y las mesas y las estrategias de negociación entre la iniciativa privada y las autoridades tienen que ser permanentes. La iniciativa privada, léase los aeropuertos, los mayoristas de viajes, los turisteros, como se les llama, tienen una detección de los problemas mucho más ágil y mucho más precisa que las propias autoridades. Y lo digo en plan de autoridad, es decir, lo asumo como parte del gobierno federal. Cuando uno como gobierno federal detecta un problema y el asunto llega hasta México y se diagnostica y hacen falta tantas plazas y a ver cómo le hacemos, pasan meses o años. Es el inversionista privado el que detecta esas cosas inmediatamente y es el que tiene que estar presionando o presionándonos. Y lo hacen, y yo soy testigo de que no falta mucho por hacer, pero me ha tocado ver muchos problemas que afortunadamente se han podido resolver o cuando menos amortiguar, gracias sobre todo a ese señalamiento permanente y problemas como el que usted dice de Cancún, en Los Cabos, he visto situaciones terribles de estas y en Vallarta y en todos los lugares que han tenido afortunadamente un crecimiento muy rápido y muy saludable, pero que tiene como consecuencias negativas, entre comillas, este tipo de problemas que hay que estar denunciando permanentemente. Yo creo que para en tema de política pública y en particular de política aeronáutica de Estado, hay muchas cosas que se pudieran platicar de esto, pero tratando de ponernos en el contexto de este foro, ingeniero, yo le diría que la competencia es fundamental. No nos ayuda menos asientos en el mercado. La competencia es fundamental. A mí me tocó ser parte de un esfuerzo y de una estrategia en el gobierno federal que ayudó a incentivar que se crearan nuevas opciones de transporte aéreo en el país, 2004, 2005, y surgió Interjet, y surgió Volaris, y surgió Viva Aerobús. ¡Qué bueno que tenemos esas líneas aéreas hoy! Líneas aéreas eficientes, con equipos nuevos, con precios accesibles. Es decir, imagínense ustedes una circunstancia como lo estamos viviendo, aparte sin esa oferta. Yo creo que, simplificándolo mucho desde luego, pero yo creo que en términos de mercado, en una lógica de mercado, la competencia sana y leal, pero competencia al fin y al cabo, dura, aguerrida, creativa, es la mejor estrategia a la que le podemos apostar para el desarrollo del mercado turístico. La competencia entre las líneas aéreas, sí, gracias. La competencia entre los hoteles también, sí, porque tampoco le hace bien a un destino que uno llegue y se pelea uno por conseguir un boleto barato y llegas y la coca vale 200 pesos o el cuarto vale 5,000, ¿no? Yo creo que la parte benéfica de la competencia, que es mucha, también debe estar presente en todos los sectores. Solo hay una empresa de taxis y vale 800 pesos a 15 minutos el hotel. No, eso no nos ayuda. Es decir, yo creo que también ahí tiene que haber competencia. Y en la medida que se pueda, es difícil, ya lo sé, porque conceptualmente los aeropuertos tienen particularidades monopólicas, en la medida que se pueda, tratar de que haya cierta competencia. Eso es una respuesta muy simplificada a una pregunta muy compleja y muy interesante como la que hace usted, ingeniero. Una última pregunta, si son tan gentiles, porque vamos retrasados con el programa, por favor. Sí, gracias. Bueno, sí, gracias. Capitán, tengo entendido que ASA, como en parte del sector público, debe ser rentable y lo debe ser en función de los servicios que presta ASA en todo el país con los combustibles
Martínez, etcétera. En Quintana Roo tenemos 3 aeropuertos internacionales, Cozumel y Chetumal. Chetumal depende directamente de ASA, y aquí estamos en un tema como de huevo y gallina. Ya fue broma, ¿no? Sí. Chetumal depende directamente de ASA, y ahí hay un problema añejo con el ejido Chetumal y el crecimiento de ese aeropuerto. Si nos puede ampliar un poquito cómo está el aeropuerto de Chetumal. Es puerta de entrada sin duda al sur de Quintana Roo, del Caribe mexicano, y sin duda el aeropuerto de Chetumal deja mucho que desear con respecto a la infraestructura aeroportuaria del país, y es puntal para el desarrollo turístico de nuestro estado también. Y segundo tema que me preocupa, ustedes suministran el combustible en los aeropuertos del país, y el caso de Cancún estoy cierto que debe ser donde más suministran combustible, y lo están transportando todo por pipas, y nos meten en un riesgo a todos las gentes que vivimos en Cancún. Todos los días están pasando pipas de combustible y turbocina, y creo que no es una manera tan eficiente de transportar turbocina y en esas cantidades, ¿no? Ahí está el puerto de Puerto Morelos para poder hacer algo por mar y que llegue la turbocina de manera más eficiente al aeropuerto de Cancún. Ahí son 2 preguntas que aeropuerto de Chetumal y la turbocina, que debe ser de grandes cantidades en Cancún, que nos meten en un serio peligro de protección civil. Incluso son pipas y pipas todo el día que están suministrando turbocina a Cancún. Gracias. ¿Cómo no? Mire, decíamos el otro día en un foro aeroportuario que algún operador decía, es que yo pierdo dinero con mis aeropuertos, y le dije, mira, si de perder se trata, en ASA sí sabemos, ¿sí? Porque la verdad es que cuando vino la concesión a la iniciativa privada, el concesionamiento a la iniciativa privada de los aeropuertos mexicanos, ASA se quedó con los aeropuertos que nadie quiso, que no tuvieron suficiente atractivo para la iniciativa privada por el volumen que manejaban y el potencial de negocios, y el gobierno decidió, en una decisión estratégica de política pública, quedarse con los aeropuertos, porque cerrarlos no era opción, salvo casos extremos como el de San Cristóbal de las Casas, que además se cerró porque, aparte de que tenía 1.5 pasajeros al día, el nuevo aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez está a 40 minutos en una carretera maravillosa nueva de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez, carretera que no existía y aeropuerto que no existía hace pocos años. Es decir, la combinación de esos factores hizo que ese aeropuerto ya no ameritara los 100 millones de pesos que requería de inversión para poderlo seguir operando con seguridad. Ese caso aparte, ASA mantiene 18 aeropuertos, todos ellos perdedores con excepción de Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen apenas sale en números negros, apenas cubre sus costos de operación con un pequeño margen. Chetumal es un aeropuerto en donde se pierde dinero, y todos los demás de la red de ASA, esa es la realidad, no tienen el volumen suficiente de pasajeros. Los aeropuertos normalmente empiezan a operar en números negros cuando manejan, dependiendo obviamente del aeropuerto, pero 250,000 pasajeros al año o más. Ahí es donde empiezan a generar suficientes recursos. El aeropuerto de Cancún mueve 11, 12 millones de pasajeros al año. El aeropuerto de la Ciudad de México mueve 25 millones de pasajeros al año. O sea, ahí se gana buenos recursos. También se tiene que invertir mucho, pero digamos, el aeropuerto de Chetumal es un aeropuerto evidentemente que tiene entre muchas problemáticas un rezago de inversión, pero además tiene una problemática de tierras que es un litigio, está muy chiquito, no tiene posibilidades de expansión, pero además el terreno actual tiene un problema de litigio que tiene, déjenme decirles, desde 1931 el problema, 1931, 80 años de problemática de tenencia de la tierra ejidal, y es toda una historia, casi una telenovela, ese tema. Ayer estuve en el Tribunal Superior Agrario viendo este tema precisamente. Nadie sabe qué se va a decidir sobre eso, porque es un tema muy complejo y muy añejo que evidentemente impide apostarle a largo plazo en ese aeropuerto. No sabemos qué va a pasar con la tenencia de la tierra. Yo espero que el gobierno federal no pierda ese litigio, porque entonces vamos a tener que cerrar. Ya no solo vamos a tener un aeropuerto rezagado, no vamos a tener aeropuerto en Chetumal, que obviamente nadie quiere eso, ¿no? ¿Quién quiere quedarse sin un aeropuerto en una capital del estado? Pero no tenemos opción. Entonces, pero ese es un tema que bueno, tiene muchos años, y además no está en la cancha nuestra, en realidad está en las autoridades jurisdiccionales,
que tendrán que decidir esto. El tema del combustible. El combustible, efectivamente, uno de los temas por los que estoy, aprovechando que vine aquí, y por eso le pedí a nuestro jefe de estación de Cancún, Pablo, que está aquí, él es el culpable de las pipas, no es cierto, en realidad no es el jefe de estación de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, pero veníamos platicando de ese tema, porque hay una gran preocupación por el tema del transporte de combustibles en México. En México se venden 10 millones de litros diarios de combustible, eso es lo que vende ASA, 10 millones de litros diarios. Es una cantidad que, yo no me la imaginaba, hasta no estar en esto. ¿Cuánto vende Cancún? Entre 1,5 y 2 millones de litros diarios. Y el único aeropuerto de la Ciudad de México, el único aeropuerto en México que transporta su combustible por ducto es el aeropuerto de la Ciudad de México. Todos los demás aeropuertos, los 60 y tantos otros aeropuertos donde ASA vende combustible, transportan el combustible por llanta, o sea, por autotanques. Y eso tiene, primero, riesgos, segundo, costos, tercero, impacto ambiental, muy importante. El impacto ambiental de trasladar por llanta 2 millones de litros diarios al aeropuerto de Cancún, imagínense lo que significa. Estamos preocupados, evidentemente, por eso, porque además es mucho más caro. El caso más clarísimo, a la Ciudad de México transportamos el combustible de Tula hacia la Ciudad de México en turbocinoducto. Nos cuesta aproximadamente 150 pesos el metro cúbico, o sea, 15 centavos el litro. A Toluca lo trasladamos de Tula, casi la misma distancia de Tula a Toluca que de Tula a la Ciudad de México, nos cuesta 4 veces más el transporte, 4 veces más, 600 pesos, poco menos de 600 pesos el metro cúbico. Es decir, evidentemente algo hay que hacer, pero la legislación plantea muchas restricciones a la inversión privada en los turbocinoductos. Fue uno de los temas que en la reforma energética que se aprobó hace, 3 años, no lograron pasar como estaban planteados en la iniciativa del Ejecutivo Federal. Se están buscando alternativas, hay algunas alternativas. La Suprema Corte de Justicia emitió un fallo muy importante en diciembre pasado que clarifica ciertos criterios que van a permitir abrir, aunque sea poquito, van a permitir abrir las alternativas para inversión de la iniciativa privada en ductos para trasladar petrolíferos, o sea, líquidos derivados del petróleo. Es decir, sí es una preocupación, sí estamos trabajando, pero no es un tema para mañana, realmente es un tema que tiene severos problemas de jurídicos en principio, pero además que, es un tema de inversiones verdaderamente cuantiosas. El tema de Puerto Morelos es extraordinariamente atractivo, son menos de 30 kilómetros al aeropuerto de Cancún, hay ahí un muelle con capacidad suficiente, pero hasta donde recuerdo, Pablo, corrígeme, no hay terminal de almacenamiento y distribución de Pemex. Entonces hay que hacerla, y esa ya es otra historia, ¿no? Impactos ambientales, inversiones, pero por supuesto que es una preocupación, y créame que cuando menos ASA está trabajando en esto. Yo estuve en la Comisión Reguladora de Energía la semana pasada, discutiendo este tema presente, porque es un tema importante en términos de riesgo, de costo y de impacto ambiental. Muchas gracias.